¿cómo están? Bonito lunes, muchas gracias por estar con nosotros en La Esposa del César. Y bonito lunes, yo soy Michelle Levien y bueno, vamos a platicar un poquitín. Como ya saben, La Esposa del César es el proyecto de Strainer para platicar de corrupción o de anticorrupción con palabras que todos entiendan para combatir la corrupción en la vida real, con un poquito más que solamente con buenas intenciones. Buenísimo. Como en cada programa vamos a platicar de una noticia, de un caso y de una tipología. En la noticia hablamos de, cuestiones relevantes, cosas que trascienden en los medios, en las noticias y cuál es su nexo con la corrupción o con la anticorrupción y a veces damos nuestra opinión, casi siempre. Cuando hablemos del caso vamos a platicar de casos actuales o de casos viejos, pero que también nos parezca relevante o interesante, que los consideremos interesantes para ustedes. Y en la tipología les enseñamos cómo se pagan los sobornos, cómo se cometen los actos de corrupción o cómo la gente mala los hace. Perfecto. Hoy vamos a platicar de la nueva nota del New York Times. Esta nota es novísima, es muy reciente y bueno, platica otra vez Siemens, otra vez China, otra vez GE, otra vez Toshiba, otra vez Philips, otra vez. Bien, ¿de qué se trata? De un reporte investigativo, un reporte de investigación periodística en el que el New York Times, o dos periodistas específicamente del New York Times, acusan a estas empresas de pagar sobornos en el sector salud de China. Para dar un poquito de contexto, el sector salud en China es público. Esto significa que depende del gobierno, completamente del gobierno. ¿Ok? Bien, como muchas otras cosas en China. Perfecto. El desarrollo que China ha tenido en las últimas 2 décadas trae consigo muchas consecuencias que no son tan aparentes o que no son tan obvias. Uno de estos es que cada vez hay mayor demanda de servicios de salud. Cada vez los servicios de salud que se demandan deben ser de mayor calidad porque la gente tiene mayor poder adquisitivo. Ok. Estas empresas, Siemens, GE, Toshiba y Philips, dominan el sector tecnológico en cuestión de medicina y de imagenología, equipos para hacer imagenología, rayos X, resonancias magnéticas, etcétera, etcétera. Son los mejores fabricantes. Bien, la investigación periodística, ¿de qué trata? Bueno, en su investigación, en las distintas entrevistas que hacen y en los documentos que tuvieron oportunidad de revisar, estas periodistas alegan que los servidores públicos de China están obligando a estas 4 empresas a pagar sobornos y que ellas lo están haciendo, pero lo están haciendo aparentemente queriendo y sin querer. Estos sobornos se están pagando a través de terceras personas. Y parte de lo que se reporta en la noticia es que inclusive se están dando sobrecostes que ascienden a más del 50%, entonces a más del 50% del valor de los equipos. Entonces, pues como en otras circunstancias, los están vendiendo mucho más caros para poder pagar el soborno y al final la cuenta la termina pagando el erario público, el dinero de la gente. Esto es una cita textual del artículo del New York Times. Les compartimos también el vínculo. Y bueno, ¿cuál es la estratagema que se está utilizando? Aparentemente, las reglas procedimentales, las reglas procesales, las reglas del juego para poder venderle estos equipos a los hospitales de gobierno, las están manipulando los mismos servidores públicos que realmente tienen salarios muy bajos para poder recibir más dinero y exigen que las empresas tengan que participar en las licitaciones, en los concursos, a través de terceros. ¿Qué significa esto? Que el hospital público que va a comprar el equipo no se lo va a comprar directamente allí, no se lo va a comprar directamente a Siemens o a Toshiba, no. Aparentemente, lo que reportan estas empresas es que las leyes de China les exigen que las importaciones se hagan siempre a través de un tercero. Y el agregar capas a una transacción de este tipo siempre es una cuestión riesgosa porque genera más espacios abiertos a abuso de poder y a cuestiones de corrupción. En este caso, ¿cuál es la opción obvia? Bueno, pues la empresa que se encarga de la importación, que no es la empresa fabricante, este intermediario, está en contubernio con el funcionario público y ahí es donde canalizan el pago del soborno. Entonces, ¿qué puede estar pasando? Que la empresa intermediaria importa el equipo y ese equipo cuesta, no sé, $2.800.000 y se lo están vendiendo al gobierno de China, al hospital de China, en $4.700.000, el mismo equipo. Ese sobrecoste es gigantesco y sí puede explicar sus gastos operativos. Podría parecer algo debido, algo correcto, o no necesariamente es algo indebido, pero en este caso se está utilizando, la acusación es que se está utilizando esta estrategia de los intermediarios para pagar sobornos. Ok, cuando empecé el video dije otra vez Siemens, otra vez China, otra vez. Y esto es interesante. Primero hay que recordar que en China los actos de corrupción, en particular el pago de sobornos,
puede alcanzar pena de muerte. Entonces ya con eso China hacer negocios en China con el sector público pues prende muchos focos rojos. Perfecto, ¿qué más? ¿Por qué dije otra vez Siemens? Siemens estuvo en el centro de un escándalo de corrupción que se dio desde principios de la década de los 2000 y concluyó en 2008. Investigaciones de Estados Unidos y de Alemania en conjunto resultaron en que Siemens tuviera que pagar $1.600 millones en multa a los dos gobiernos, a los gobiernos de los dos países, por haber cometido actos de corrupción. Y entre los actos de corrupción que estaban cometiendo es venderle equipos médicos de imagenología a hospitales del sector público en lugares como en China y en donde más creen, en México. Eso fue lo que pasó. Después de eso, Siemens se volvió un ejemplo de gobierno corporativo en cuestión de cumplimiento. Básicamente reforzaron sus políticas, sus sistemas, sus reglas y la verdad es que lo han hecho extremadamente bien. El problema de esto y donde se vuelve novedosa esta forma de corrupción es que no hay forma de saber con certeza de si hay o no la corrupción, a menos de que se hagan investigaciones muy profundas, de que se conozca completamente lo que está sucediendo en cada una de las operaciones. Porque si trabajar a través de terceros o venderle a un tercero para que esa persona comercialice el producto, pues no es ilegal. Si yo fabrico el equipo médico, se lo vendo a un tercero, sin importar de dónde es, para que ese tercero se lo venda al gobierno de China, pues eso por sí solo no es ilegal. El problema aquí es una cuestión de intencionalidad, de las intenciones, y ahí es donde las investigaciones se dificultan muchísimo. Las autoridades básicamente tienen que revisar las cosas con tanto detenimiento y con tanta profundidad que tienen que descubrir si la persona, la empresa intermediaria y la empresa fabricante hicieron el negocio con la intención de hacer algo malo o no. Y es donde, las cosas empiezan a volver un poquitín subjetivas. Afortunadamente, las autoridades ya conocen de estas tipologías y ya conocen de estas cuestiones y se curan en salud diciendo, si parece algo malo, te voy a castigar como si fuera malo. ¿Eso qué significa? Que en este caso en particular, a Siemens, a GE, a Toshiba y a Philips probablemente les apliquen investigaciones y probablemente multas. Perfectísimo, vamos ahora al caso. El caso que traemos hoy es el caso de Misonix. Misonix es una empresa que cotiza en una de las bolsas de valores de Estados Unidos, de Nasdaq, como muchas empresas de tecnología, y se dedican a fabricar equipo médico muy sofisticado. Estas mesas gigantescas, estos equipos muy complejos que son mesas quirúrgicas en las que los robots son los que llevan a cabo gran parte de las operaciones. Perfecto, ellos lo fabrican. ¿Cuál es la nota? Misonix firmó un convenio judicial para resolver acusaciones de corrupción. Lo interesante de esto, y esto es muy nuevo, el convenio judicial, la demanda no era de las autoridades, sino era de sus propios accionistas. Es interesante. Bien. ¿Qué es lo que pasa? A Misonix la demandan sus propios accionistas, ahora vamos a explicar exactamente cómo, y la obligan a firmar este convenio judicial en el que la empresa se obliga a reforzar sus prácticas de gobierno corporativo. El gobierno corporativo son todas las políticas, las reglas, los procedimientos, las prácticas, todo lo que hace una empresa y que regula su funcionamiento, sus prácticas de gobierno corporativo y además a pagar una indemnización por más o menos $500,000. Vale, vamos a dar un poquito de antecedentes. En 2016... Misonix se acerca con las autoridades, con el Departamento de Justicia de Estados Unidos y con la Comisión de Valores también de Estados Unidos y se acercan a presentar una confesión. Ellos le dicen a las autoridades, ¿sabes qué? Me he dado cuenta de que hay cosas indebidas en mi empresa y probablemente sean actos de corrupción y vengo a confesarme. Cosa que puede parecer muy extraño, particularmente para nosotros, al menos en un sistema legal como el de México, es una cosa bastante peculiar. ¿Cuál es la confesión que hacen? La empresa se acerca a los reguladores, a las autoridades y les dice, tengo distribuidores en China que pueden estar cometiendo actos indebidos, pueden estar pagando sobornos. ¿Por qué se autoacusan? ¿Por qué se confiesan? En este ámbito, cuando una empresa se confiesa por este tipo de delitos, pues tiene derecho a que le reduzcan la sanción o a que inclusive la sanción sea tan pequeña que resulte casi insignificante. Tiene sus ventajas confesar cuando se hace de forma espontánea. Es decir, si las autoridades no se han dado cuenta y la empresa confiesa, tal vez no le hagan nada. Tal vez las autoridades la perdonen. En este caso, a lo que aspiraban era tener una sentencia reducida. Parte del convenio es que la empresa pague $500,000 en honorarios de abogados a las personas que los demandan. ¿Y quiénes los demandan? Nuevamente, los accionistas. Utilizan una herramienta que se llama acción oblicua.
Es una de esas cosas que los abogados inventamos y que suenan muy complejas, pero realmente no lo son tanto. ¿Qué es la acción oblicua? Tenemos a una persona que tiene derecho de demandar a otra, pero no lo hace por alguna razón. Y una tercera persona que observa esto y que tiene derechos sobre la primera persona se pregunta, bueno, ¿por qué no estás demandando a quien te debe algo? ¿Por qué la empresa, en este caso, por qué la empresa no está demandando a los administradores cuando sí que debería? Y entonces esa tercera persona se pone en los zapatos del que tiene derecho de demandar y demanda al tercero. Esto es muy enredado, pero la versión simple es: los accionistas se dan cuenta de que los administradores de la empresa no están haciendo las cosas bien, no tienen prácticas de gobierno corporativo buenas, y entonces los accionistas deciden demandar a los administradores a nombre de la empresa. Es un poquito extraño porque aparentemente todos son la misma cosa, pero no es así. Los accionistas los demandan y lo que alegan es, bueno, todos los administradores de todas las empresas tienen el deber de diligencia y el deber de cuidado para con sus empresas, hacer las cosas de la mejor manera posible. Y entonces los accionistas dicen, oye, si tú estás confesando que hubo tal vez actos de corrupción, entonces tal vez no estás haciendo las cosas tan bien. Y como yo accionista no lo puedo hacer, voy a ponerme en los zapatos de la empresa y te voy a demandar. Eso es la acción oblicua. Después de pasar algo de tiempo en los tribunales, los administradores de la empresa se dieron cuenta de, bueno, pues esto ya sencillamente no es sostenible y decidieron resolver esta demanda con un convenio, con un arreglo, se pusieron de acuerdo y en lo que terminó esto es en que la empresa va a tener que reforzar sus prácticas de gobierno corporativo y pagar $500,000 a los demandantes. ¿Por qué es interesante esto? Porque no todos los convenios, ya sabemos que no todos los actos de corrupción se solucionan con sanciones penales, con ir a la cárcel, no siempre es así, a veces son con convenios, pero es interesante que no los convenios siempre son con la autoridad. A veces ciudadanos como ustedes o como yo, que deciden alzar la voz y bueno, reportar a las personas que están haciendo cosas indebidas, también pueden demandar a las empresas y también pueden ejercer cierta presión. En este caso lo que lograron es, sí, que les pagaran sus honorarios, pero eso es lo de menos, que la empresa corrigiera lo que estaban haciendo mal para poder evitar estos actos de corrupción a futuro. Entonces, no siempre es a través de las autoridades, siempre hay mecanismos para combatir la corrupción. Perfecto, vamos a la tipología. La tipología de hoy se llama cobre mi sueldo, por favor. Bien, ¿de qué se trata esto? Primero vamos a platicar qué es una tipología. Es un ejemplo o una manifestación de algo. Entonces, en este caso, las tipologías de la corrupción son los pasos concretos para cometer un acto de corrupción. Básicamente, enseñarles cómo se paga un soborno, cómo se hace un acto de corrupción. Bien, ¿cómo funciona esto? Pues en esta tipología es la verdad muy triste y muy desafortunada, pero sí que pasa. En este caso, policías a nivel generalmente municipal, en instancias con menor control, empiezan a trabajar, se contrata a un policía, a estos policías se les fija un salario, pero ese salario nunca se les paga, sino que sus superiores les exigen que firmen un documento, una carta, un poder, algo, autorizando a otro para que cobre su sueldo. En la mayor parte de los casos al propio jefe, y entonces el jefe cobra el sueldo de los empleados, de todos. ¿Para qué? Para quedarse con el dinero y metérselo a la bolsa, y los obliga a subsistir solamente del dinero que pueden obtener extorsionando a ciudadanos. Entonces, en lo que resulta esto es que los policías salen no a hacer cumplir la ley, su finalidad no es hacer cumplir la ley, sino su finalidad es amenazar con hacer cumplir la ley, amenazar con multas a los ciudadanos para poderlos extorsionar, que cometan actos de corrupción y poder subsistir de esto, porque realmente ya no tienen sueldo, solo subsisten del dinero que obtienen extorsionando. Y además, por encima de esto, en algunas circunstancias, los mismos superiores les exigen un porcentaje del dinero que reciben de extorsionar. Entonces, no solamente no cobran su sueldo, sino que tienen que pagar una comisión a sus superiores por el derecho de poder salir a extorsionar. Es una cosa tristísima, pero es algo que sucede desde hace mucho tiempo. Es una especie de secreto a voces, al menos en lugares como en México, que esto pasa y que por eso es muy común que los oficiales de policía, particularmente los que se encargan de infracciones de tránsito, etcétera, prefieren amedrentar a los ciudadanos para poder lograr el pago de un soborno, el pago de una coima, en lugar de simplemente aplicar las multas, porque tienen que vivir de esto. Perfecto, pues eso fue todo por hoy.
Muchas gracias por estar con nosotros en La Esposa del César. Me voy, pero antes les platico lo que siempre les voy a decir. Todos los actos de corrupción se tienen que denunciar, pero por favor háganlo con mucho cuidado. Si no saben si lo que están viendo es un acto de corrupción o no están completamente convencidos de que ustedes no están en riesgo, no están en peligro, no hagan nada. Antes de denunciar, acérquense a alguien que los pueda asesorar. Con mucho gusto nos pueden escribir a info@strainer.mx y con mucho gusto les vamos a ayudar, pero ante todo, cuídense por favor. Bueno, pues muchas gracias, feliz lunes, yo soy Michelle Levien y esto fue La Esposa del César.